Me llamo Julian Rivers. Tengo 31 años, y si hay una verdad que he aprendido a las malas, es esta: puedes entregarte por completo a algo, a alguien, incluso a una familia entera, y aún así ser tratado como un extraño en tu propia mesa. Pensaba que el matrimonio se trataba de sacrificio. Pensaba que se trataba de estar presente, incluso cuando no tenías nada que dar. Resulta que el amor no significa sangrar por alguien que ni siquiera te ofrece una venda. Talia, mi esposa, era la elegancia personificada. Venía de una de esas familias con retratos multigeneracionales sobre chimeneas de piedra y apellidos que les valieron la membresía en clubes de campo. A su padre, Gerald Byrne, nunca le caí bien. Yo no era de su clase. Era el chico que creció arreglando motos en un taller de pueblo, que se pagó los estudios y no heredó nada, solo deudas. Me miró y vio óxido donde esperaba oro. ¿Pero Talia? Me eligió de todos modos. O al menos, eso creía. Mónica, su hermana menor, lo tenía todo en sus manos. Tarjetas de crédito, prácticas que la llevaron a trabajos que nunca consiguió. La adoraban, la celebraban, la colocaban en un pedestal tan alto que ni siquiera la gravedad la miraba. Cuando quiso estudiar Derecho, yo intervine sin hacer ruido. Me encargué de la matrícula cuando el fondo fiduciario de Gerald se agotó inesperadamente. Ni una sola vez. Todos los trimestres. No quería elogios. Solo creía que éramos un equipo. Una familia. El techo de Gerald se derrumbó durante la tormenta de hace 2 inviernos. Talia lloró por teléfono, diciendo que estaba preocupada por él. Al día siguiente, envié a unos contratistas. Pagué la factura antes de que siquiera quitaran la primera teja. Luego estaba la boutique de Talia. Un sueño suyo desde la universidad. La observé dibujar diseños en servilletas y fantasear entre reuniones. Usé mi bono, destinado a nuestros ahorros, para crear su inventario. Pagué las tarifas del dominio. Cubrí sus primeros 6 meses de alquiler. Creé la página web yo mismo, mientras gestionaba las llamadas a inversores y los plazos. Cada vez que la veía empaquetar pedidos con orgullo, me decía que había merecido la pena. Porque eso es el amor, ¿no? Dar. Apoyar. Priorizar al equipo por encima de uno mismo. Pero todo eso cambió en esa cena. Estábamos sentados en su larga mesa de roble, donde cada comida parecía más una evaluación que una reunión. Mónica acababa de regresar de su retiro de Derecho en Aspen. Gerald sostenía un whisky, y sus gemelos reflejaban la luz de las velas. Talia lucía radiante, con esa atemporalidad que siempre tenía cuando su familia estaba presente. Serena. Ulie. Dolorosamente perfecto. Ni siquiera recuerdo qué provocó el arrebato. Quizás me atreví a sugerir que presupusiéramos la renovación de la finca de otra manera. Quizás rechacé otro préstamo. Pero de repente, Gerald golpeó la mesa con la mano, me miró fijamente a los ojos y dijo: solo tienes que tomar. Nunca le has dado nada a esta familia. La sala se quedó en silencio. El whisky en mi garganta ardía, pero no tanto como las palabras. Miré a Talia. Tenía la boca apretada. La mirada firme. Pero entonces asintió, solo una vez, como si se dictara un veredicto. Si te quedara algo de orgullo, Julian, dijo Gerald en voz baja y firme, te irías. Esperé. ¿Que alguien hablara? ¿Que Mónica lo dijera? No es justo. Que Talia me cogiera la mano, incluso por debajo de la mesa. Pero no pasó nada. Me sentí como un extraño sentado en mi propia vida. Como si hubiera entrado a una obra a mitad de la obra y hubiera olvidado mis diálogos. No estaba enojado. Ni siquiera me rompieron el corazón. Estaba vacío. Ese vacío escalofriante que solo sientes cuando quienes creías que eran tu mundo te muestran lo pequeño que eras en el suyo. Así que hice lo único que podía hacer. Me puse de pie. Sin levantar la voz. No me azoté la puerta. No hice un último intento desesperado por dignidad. Dejé mi plato medio lleno. Mi vino estaba intacto. Mi silla se echó un poco hacia atrás. Subí las escaleras y empaqué una pequeña bolsa de lona con lo esencial. Nada más, y volví a una habitación llena de ojos que no me seguían. Nadie se movió.
Ni siquiera ella. No me despedí, porque solo se despide de quienes se preocupan por tu partida. Al cerrarse la puerta tras mí, me di cuenta de algo. Nunca había pertenecido realmente a esa casa. Fui el invitado en mi propio matrimonio. Y por fin me había marchado. No grité. No tiré nada. No hubo una salida melodramática. No di un discurso sobre todo lo que había hecho. Todo lo que había dado. Ese tipo de actuación solo habría alimentado su narrativa, Julián, el forastero inestable, finalmente estallando. En cambio, me quedé en silencio. El tipo de silencio que llega tras años de hablar en un vacío emocional y recibir solo sentimientos pasivos a cambio. Esa noche, conduje hasta un hotel barato a las afueras, aparqué en un aparcamiento de grava, subí las escaleras con una sola bolsa de lona y me acosté en una cama que olía a lejía y a viejos mandos de televisión. Me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. Entonces abrí mi portátil y envié 5 correos electrónicos. Todos breves, claros y precisos. El primero fue para mi contable. Suspender todos los pagos recurrentes relacionados con la familia Virne. Con efecto inmediato. El segundo, a mi abogado, Víctor. Necesitamos revisar todas las obligaciones financieras conjuntas. Discretamente. Con estrategia. En tercer lugar, la compañía de leasing del coche de Geral. Había firmado un acuerdo de baja de la fundación familiar. Esa fundación venció. En cuarto lugar, la oficina financiera de la Universidad de Mónica. Había estado pagando su matrícula directamente a mi nombre. Les informé que ya no sería responsable de futuros pagos y revoqué todas las tarjetas registradas. Y por último, un breve memorando interno para mi equipo. Trabajaré de forma remota durante los próximos meses, pasando de Los Ángeles a Seattle. Toda la correspondencia se mantiene sin cambios. Eso fue todo. Sin discursos. Sin explicaciones. Solo ausencia. No bloqueé a nadie. No anuncié nada. Simplemente desaparecí. Pensé que tal vez alguien se daría cuenta. Tal vez Talia me escribiría. O Mónica llamaba. Incluso Geral, a pesar de su desdén, podría enviar un mensaje escueto preguntando dónde estaba el siguiente cheque. Pero no llegó nada. Pasaron los días. Luego las semanas. Silencio. Es curioso cómo la gente no llama cuando se acaba el dinero. No para preguntar si estás bien. No para saber cómo estás. Solo silencio. Y en ese silencio, comencé a respirar. Encontré un pequeño loft en Seattle. Suelos de madera. Una ventana con vistas al puerto si estiraba el cuello. Nada del otro mundo. Nada curado para nadie más que para mí. Lo amueblé de segunda mano. Un viejo sofá de cuero con un arañazo en el reposabrazos. Una estantería ligeramente inclinada hacia la izquierda. Una tetera que silbaba demasiado fuerte. Pero era mía. Por primera vez en años, dejé de vivir como si le debiera algo a alguien. Entonces, 2 meses después, sonó mi teléfono. Era Mónica. El identificador de llamadas parpadeó en la pantalla como un fantasma que olvidé que aún tenía guardado. Lo dejé sonar. No quería oír su voz. Todavía no. No hasta que estuviera seguro de que no cedería. Pero dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba. ¿Julián? Acabo de recibir un aviso de que no me han pagado la matrícula. Hola. No entiendo. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Entonces, entró la segunda llamada. Tale. Su tono no era suave. No estaba preocupado. Fue cortante, furiosa. ¿Por qué no pagaste la hipoteca?, exclamó. Acabo de recibir una orden de desalojo. ¿Intentas humillarme? No a nosotros. A mí. Ese siempre fue el punto. Su imagen. Su mundo. Su control. Me quedé con el teléfono en la mano durante 10 minutos. No devolví la llamada. No envié ningún ensayo. No le abrí mi corazón. Le envié un solo mensaje. Una sola frase.
Sin puntuación. Sin calidez. Pensé que nunca le había dado nada a esta familia. Eso fue todo. Nadie respondió. Imagino que Mónica entró en pánico. Llamé a su escuela. Quizás lloré con su asesor. Quizás intenté contactar a Talia, quien estaba demasiado ocupada culpándome como para darse cuenta de que la estructura que construyó no era una casa. Era un andamio. Y simplemente salí de debajo. Siempre decían que nunca daba lo suficiente. Pero la verdad es que les di todo. Solo que no de una forma que me mereciera aplausos. Lo di en silencio. Constantemente. Sin ser visto. Hasta que me detuve. Y cuando lo hice, sus cimientos se quebraron. El silencio no era cruel. Era claridad. Y por una vez, fue mío. Seattle me recibió no con fanfarrias, sino con silencio. De esos que te calan los huesos y te hacen darte cuenta de lo ruidosa que era tu vida. Se acabaron los portazos. Se acabaron los silencios intencionados durante las cenas a la luz de los camellos. Se acabaron las charlas familiares pasivo-agresivas. Solo el zumbido de mi ventilador de techo. Una gaviota ocasional. Y el crujido de los pisos de madera que no recordaban quién había sido antes de llegar. Mi nuevo loft era pequeño, pero auténtico. Un colchón sobre una estructura metálica. Un escritorio que encontré en un desguace. Y un solo sillón que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda cuando uno permanecía sentado mucho tiempo. No era un lujo. No estaba cuidado. Pero por primera vez en años, no sentía que vivía bajo las expectativas de nadie. Cocinaba mis propias comidas, sencillas. Huevos. Arroz. Pollo a la plancha. Dejé de saltarme el desayuno. Volví a correr temprano por la mañana, cuando la niebla cubría las aceras y el mundo aún se sentía indeciso. Y dormí. Dormí de verdad. Nada de dar vueltas. Nada de despertarme con el corazón acelerado de un sueño en el que Gerald me regañaba mientras tomábamos café. Mi cuerpo, por fin, tenía espacio para respirar. Mientras tanto, su mundo empezó a desmoronarse. Mónica fue la primera ficha de dominó. Su facultad de Derecho no había recibido la matrícula para el nuevo trimestre, y cuando la contactaron, entró en pánico. Nunca había solicitado ayuda financiera. ¿Por qué lo haría? Yo era su ayuda financiera. Su red de seguridad. Cuando ese hilo se rompió, ella se puso nerviosa. Un conocido en común me contó que la suspendieron por falta de pago. Que intentó convertirlo en un sabático de salud mental. La historia cambiaba según quien la escuchara. Luego llegó Gerald. Al hombre que una vez me sermoneó sobre disciplina y legado le embargaron su Lexus frente al césped bien cuidado de su vecino. Lo había alquilado a su nombre, pero yo era el aval, cubriendo discretamente los pagos para simplificar las cosas. Supongo que ya no era sencillo. Me lo imaginé gritándole al conductor de la grúa, con la cara roja y farfullando sobre el honor familiar, mientras los vecinos espiaban por las persianas. Y luego Talia. Mi esposa, la curadora de imágenes, la constructora de fachadas. Su boutique se derrumbó a las pocas semanas de mi partida. No me di cuenta de cuánto había estado financiando hasta que vi la publicación del cierre de la tienda en su Instagram, sepultada entre anuncios patrocinados y fotos antiguas de platos de brunch. Los comentarios estaban llenos de compasión, amigos e influencers deseándole fuerza y rezando por su regreso. Ninguno de ellos sabía que el negocio se había construido gracias al flujo silencioso y constante de mi cuenta. Ninguno de ellos sabía que yo era quien mantenía las luces encendidas. ¿Quién pagaba el alquiler? ¿Quién absorbía en silencio cada gasto de envío, cada renovación de dominio web, cada lote de papel de embalaje que había importado de Francia? Las llamadas llegaron en oleadas después de eso. ¿Egoísta? Cobarde. Traidor. Las palabras de Talia ni siquiera eran originales. Eran solo ecos ensayados de las de su padre. No respondí. No hacía falta. Porque entre el silencio y el colapso, encontré a alguien que me ayudó a empezar de nuevo. Ria. Fue mi asistente cuando intentaba compaginar reuniones de negocios, cenas familiares y el seguimiento de envíos urgentes para la boutique de Talia, todo a la vez. Pero era más que una asistente.
Ria era implacable, aguda, precisa, nunca se extralimitaba, pero siempre presente en los momentos en que no me daba cuenta de que me estaba desmoronando. Cuando me fui de Los Ángeles, no hizo preguntas. Simplemente ajustó el calendario. Transfirió llamadas. Me envió una lista de apartamentos amueblados y se aseguró de que mi despido de la casa Virne no interrumpiera las operaciones del negocio. Nunca dijo, te lo dije. Nunca se jactó. Simplemente dijo, ya puedo descansar. Y así lo hice. Ria también me ayudó a organizar las finanzas. Revisó detalladamente cada pago que le hice a la familia Virne, detalle por detalle, fecha por fecha. La reparación del techo de Gerald. Las facturas de la matrícula de Mónica. Los gastos de la boutique. Incluso los alquileres vacacionales que había cubierto discretamente con el pretexto de viajes de aniversario. No fue venganza. No se trató de drama. Se trató de claridad. Creamos una hoja de cálculo limpia. Etiquetada y documentada. Prueba de cada sacrificio silencioso que nunca reconocieron. No lo publiqué. No lo envié por correo electrónico. Pero existía. Y de alguna manera, el solo hecho de saber que existía me hacía sentir como si hubiera recuperado algo. Mi tiempo. Mi energía. Mi verdad. No fui egoísta. No fui cobarde. No era un traidor. Por fin era libre. Y por primera vez, no necesitaba que lo supieran. Siempre decían que yo era el fantasma de su familia, apenas visto, sin encajar del todo. Así que, cuando me fui, era lógico que los atormentara con solo silencio. Sin mensajes de voz furiosos. Ninguna confesión televisada. Solo ausencia. Y en esa ausencia, la verdad floreció como la maleza en las grietas de su acera perfecta. Empezó en silencio. Susurros y charlas familiares extensas de las que técnicamente seguía formando parte. Hassan, el primo de Talia, me envió un mensaje privado, sin pretensiones, sin tomar partido, solo 3 palabras. Lo entiendo. Eso significaba más de lo que nadie podía imaginar. Hassan había estado en la cena. Ese donde Gerald me despreció como a un animal fracasado. No dijo nada, no entonces, pero sus ojos parpadearon cuando Gerald ladró que nunca le había dado nada a esta familia. Ahora, sin más cheques, incluso los de oro empezaban a deslustrarse. Oí que Mónica había creado una campaña de GoFundMe. No para la escuela, específicamente. Estaba redactada con ingenio. Dificultades inesperadas. Una vida que antes era estable, descarrilada por una traición. ¿Ayúdame a reconstruirla? Había una foto de aspecto profesional de ella sonriendo amablemente frente a una biblioteca, con el cabello ingeniosamente despeinado, y un pie de foto que la hacía parecer víctima de un escándalo, no la artífice de un colapso. Recaudó casi $12,000 en 3 días. La sección de comentarios se llenó de antiguos compañeros de clase, amigos en línea e incluso algunos parientes lejanos, preguntando qué había pasado. Ella no dio detalles. Dificultades familiares, escribió. Una repentina traición financiera. No diré nombres. Y esa fue mi señal. No me enojé. No hice un directo en redes sociales ni escribí nada. Simplemente lo reuní todo. Rea y yo pasamos 2 noches revisando extractos bancarios antiguos. Comparamos las fechas con las facturas de matrícula de Mónica. Comparamos los costos de la startup y recuperamos la copia digital del cheque de $10,000 que le envié al contratista de Gerald cuando se le derrumbó el techo. Allí estaba todo, claro como el agua, el rastro de la deuda de un hombre que supuestamente solo estaba robando. Rea preguntó, ¿qué quieres hacer con todo esto? Me quedé mirando la carpeta que habíamos etiquetado como recibos en mi escritorio. Un cementerio digital de cada dólar que habían fingido no existir. Nada público, dije. Pero si va a mentir delante de desconocidos, debería saber que la sigo escuchando. Rea me dedicó una media sonrisa. Justicia sutil. Me gusta. Así que dejé un comentario anónimo en el GoFundMe de Mónica. Una línea. Sin nombre. Sin agresión. Pregúntale a dónde fueron los otros $80,000.
No lo firmé. No presenté ninguna prueba. Pero el efecto fue inmediato. Los comentarios se congelaron. Luego, se detuvieron gradualmente. En cuestión de horas, la campaña se volvió privada y Mónica borró su Instagram por primera vez desde que tenía 16 años. El fantasma había hablado. Luego llegaron los mensajes. Mónica primero. Mónica, ¿eras tú? ¿Qué demonios intentas hacerme? No respondí. Mónica, ¿te crees mejor que nosotras ahora? Sigue sin haber respuesta. Mónica, eres una cobarde, Julián. Si querías hablar, podrías haber llamado. Pero ambos sabíamos que no era cierto. Había intentado hablar durante años. Había hablado en pagos de matrícula, en contratos de transferencia, en fondos de lanzamiento de boutiques. Solo aprendieron a escuchar cuando el silencio venía envuelto en consecuencias. Talia lo intentó después. Talia, no tenías por qué humillarla. Respondí, qué gracioso. A nadie le importó cuando me humillaron en la cena. Ella lo leyó. Nunca contestó. No es que importara. La verdad había salido a la luz, no porque quisiera destruirlos, sino porque ya no me iban a borrar. Estaba harta de ser la inversora silenciosa de una familia que me tildaba de parásito. Si iban a reescribir el pasado, al menos tendrían que tropezar con las notas a pie de página que dejé. Guardé los recibos, no por venganza, sino por validación. Para mí. Para recordarme que no estaba loca, ni exagerando, ni imaginando el desequilibrio. Era real. Documentado. Archivado. Y cada vez que abría esa carpeta, me sentía menos como el hombre que salió destrozado de aquella cena, y más como alguien que por fin había salido a la luz. Los fantasmas no necesitan venganza. Solo reconocimiento. Y después de todos esos años de dar sin aplausos, por fin me había dado lo único que realmente necesitaba. Prueba de que yo nunca fui el problema. Solo el proveedor. ¿Y ahora? Ahora era libre. No pensaba volver. Me había dicho a mí misma que ese capítulo estaba cerrado, quemado, enterrado bajo correos electrónicos y despedidas tácitas. Pero cuando Víctor mencionó la casa de la playa, la que había comprado ingenuamente a nombre de Geral para obtener beneficios fiscales, me detuve. Aún eres tuya, dijo rotundamente, hojeando los registros de la propiedad. Legalmente, tu nombre sigue en la escritura. Nunca la transfirieron. Claro que no. Probablemente pensaron que seguiría pagándolo hasta morir. O que era demasiado cobarde para reclamar nada. Pensarlo no les provocó ira. Solo resolución. ¿Tranquilo? Frío. Despejado. Así que conduje. Durante horas, a las afueras de Seattle, bordeando la costa, con el océano zumbando, bajo y gris, a mi lado. Hacía casi un año que no veía el lugar. La última vez, Talia y yo pasamos un fin de semana allí con su familia, asando filetes, bebiendo vino caro que yo había traído, fingiendo que las conversaciones no eran minas terrestres. Esta vez, no traje vino. Llevé el número de un abogado y la discreta intención de recuperar lo que construí. Antes de llegar a la casa de la playa, di un rodeo y pasé por la finca familiar. Mi nombre no estaba vinculado a esa casa, no oficialmente, pero mi dinero vivía entre sus paredes. El techo nuevo. El suelo restaurado. El sistema de climatización actualizado que costó $11.000 después de que el sistema obsoleto de Geral finalmente dejara de funcionar. Lo había pagado todo, y ahora la casa se arrastraba por el proceso de ejecución hipotecaria. Aparqué 3 casas más allá y saqué la llave del bolsillo. Una copia que nunca devolví. Mi aliento se condensaba en el parabrisas mientras contemplaba el familiar porche delantero, ahora salpicado de hojas secas. Un cartel de "Se vende" por el propietario estaba inclinado torpemente en el patio. Dentro, los oí antes de verlos. Probablemente estaba de mal humor, la voz de Mónica resonó en el pasillo. Su tono era despreocupado, como si estuviera hablando de una bebida derramada, no del hombre que había financiado su vida adulta. No te preocupes por él, respondió Geral. Ese chico siempre fue débil. Se comportaba como si el dinero lo hiciera hombre. No soporta la presión real. Y luego, lo peor de todo, Talia.
Se rió. No fue muy fuerte. No era malo. Pero era fácil. Familiar. Como si mi ausencia no hubiera hecho más que despejar el espacio para que entrara más aire. Me quedé afuera, con los nudillos blancos sobre las teclas. No entré. Me alejé. No por miedo. No por tristeza. Me alejé porque me di cuenta de algo importante. Entrar no me devolvería nada. No me estaban de luto. Me estaban reescribiendo. Me estaban convirtiendo en la caricatura que necesitaban para seguir respirando. Así que conduje hasta la casa de la playa. Y cuando abrí la puerta, algo se quebró dentro de mí. No fue dolor. No fue nostalgia. Algo más ligero. Algo digno. El lugar estaba intacto. Un poco polvoriento, un poco frío. Pero estructuralmente sólido. Como yo. Olía a cedro, a sal marina y a restos de detergente viejo para ropa blanca. Me quedé en el centro de la sala escuchando las olas. Ninguna voz. Sin acusaciones. Solo silencio. Saqué mi teléfono. Víctor, dije. Comencemos el proceso de venta. ¿Por fin estás listo para dejar de sangrar por ellos?, preguntó. Me acerqué a la ventana y vi el mar estrellarse contra la orilla. Estoy listo para sanar. La venta fue fácil. La casa tenía valor. Y nadie que cuestionara mi decisión. Tardaría un mes. Quizás 2. Pero una vez cerrado, tendría más que dinero. Tendría un cierre. Al cerrar la puerta con llave, me detuve y miré las paredes, blancas y lisas. Marcas de rozaduras de las sillas de playa que arrastrábamos. El pequeño agujero donde Talia colgó un cartel hecho a mano de Bienvenidos a nuestra costa que una vez pidió en Etsy. Nunca me había dado cuenta hasta ahora de lo unilateral que era la R. De regreso, no me sentí triunfante. No imaginé sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. Eso ya no importaba. Lo que importaba era esto. Me dijeron que nunca les había dado nada a su familia. Así que dejé de dar. Y ahora recuperaba lo que era mío. No por venganza. Por pura supervivencia. Y con esa simple decisión, una propiedad, una acción, una silenciosa recuperación, comencé a sentirme hombre de nuevo. No la versión rota que habían dejado atrás. No era el fantasma del que hablaban en susurros. Sino el artífice de mi propio regreso. Era de madrugada cuando envié el mensaje. No lo disimulé ni intenté amortiguar el golpe. No hubo palabras pasivas. Ningún intento velado de diplomacia. Solo una frase clara en el chat grupal de la familia Virne, todavía etiquetada como nuestro círculo íntimo, a pesar de lo vacío que siempre había sido ese nombre. Si nunca le he dado nada a esta familia, te doy lo que siempre quisiste, distancia. Entonces salí del chat. ¿Simple? Definitivo. En cuanto salí, mi teléfono no vibró, no de inmediato. Pero me lo imaginé. Talia leyendo el mensaje mientras revolvía su café importado. Gerald gruñendo con desaprobación mientras Mónica gritaba algo sobre falta de respeto. Me imaginé sus caras. Los imaginé intentando desplazarse hacia arriba, siguiendo sus pasos, tratando de descubrir qué línea habían cruzado finalmente. Pero la verdad era que la habían cruzado hacía años. ¿Esa cena? Fue solo el último empujón. Bloqueé todos los números relacionados con ellos. El de Talia, el de Mónica, el de Gerald. Incluso Janice. La tía que siempre apoyaba a Gerald, pero que por alguna razón me invitó a almorzar. Incluso bloqueé a algunos de sus amigos. Personas que solo me habían hablado cuando necesitaban un poco de ayuda. Como si la generosidad fuera algo que llevara en un maletín, lista para dispensar cuando les conviniera. Víctor me llamó esa tarde. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Claro. Habrá consecuencias. Lo sé. Y lo hubo. El contragolpe llegó más rápido de lo esperado. Gerald debió de agotar toda su lista de contactos, intentando encontrar a alguien que pudiera contactarme. Escuché a conocidos de negocios en común, algunos amables, otros insistentemente, intentando convencerme de una reunión, una llamada,
cualquier cosa. Los ignoré a todos. Talia, desesperada, empezó a enviarme correos desde diferentes direcciones. Los asuntos se volvían cada día más insólitos. Asunto, háblame. Sujeto, lo estás arruinando todo. Sujeto, ¿así que así eres realmente? Pero no respondí. Porque el silencio no era crueldad. Fue la respuesta más sincera que pude dar. Entonces, los profesores de Mónica enviaron un correo electrónico a la bandeja de entrada general de mi empresa. Un mensaje me llamó la atención. Julián, entendemos que puede haber circunstancias financieras relacionadas con la reciente retirada de Mónica. Si se trata de un malentendido, por favor, infórmanos cómo podemos ayudarla con su regreso. Lo leí 2 veces y luego se lo envié a Rea. Remitido para constancia. No se necesita respuesta. No hizo preguntas. Ella sabía lo que realmente significaba ese correo. Todavía creían que yo era la solución. El plan B. La cartera andante con conciencia. Se equivocaron. No los corté por amargura. No los estaba castigando. Por fin estaba redistribuyendo mi energía, igual que había redistribuido el dinero de la casa de la playa. La venta se cerró sin contratiempos. Víctor me envió el último pago. Y por un instante, tuve la suma en mi cuenta. Tentador. Resplandeciente. La acumulación de años de donación silenciosa. Y luego lo dejé ir. Doné una parte considerable a un fondo de becas para estudiantes universitarios de bajos recursos, primera generación de mi familia. Chicos que me recordaban a mí mismo a los 19 años, trabajando a tiempo parcial y comiendo fideos 5 noches a la semana. Creé una beca anual a nombre de mi madre. Nunca pasó de la preparatoria, pero me enseñó a vivir con dignidad. Se merecía más que una foto enmarcada en mi estantería. Después, llamé a una organización local de bienestar sin fines de lucro en Seattle. Rea me había recomendado uno. Un lugar enfocado en el apoyo emocional y el empoderamiento económico para hombres que reconstruyen sus vidas tras el divorcio, la traición y el agotamiento. Financié su expansión a 3 ciudades más. Talia finalmente lo descubrió. Alguien debió haberle enviado el artículo cuando la organización sin fines de lucro publicó su donante destacado. Tuiteó, vagamente, por supuesto, sobre narcisistas que usan la caridad para enmascarar la crueldad. Le dieron 4 me gusta. No respondí. Porque no era crueldad. Fue corrección. Fue equilibrio. Se habían dado un festín con mi trabajo, mi silencio, mi lealtad ciega. Y cuando se acabó el plato, me llamaron egoísta. Pero nunca vieron el sacrificio. Nunca lo quisieron ver. Esa fue la última verdad que tuve que afrontar. No odiaron lo que hice. Odiaron que finalmente lo hiciera por mí. Y ahora, con los fondos redirigidos, la casa vendida y todas mis emociones desatadas, podía respirar. No con la respiración superficial de quien esquiva un conflicto, sino con respiraciones profundas, que expanden el pecho y el alma. De esas que llegan cuando sabes que no le debes nada a nadie. Les di distancia. Y a cambio, obtuve libertad. No fue un trato justo. Era mejor. La citación llegó en un grueso papel beige. Legal, pesado, frío. Lo miré fijamente un buen rato, dejando que las palabras se asentaran. Aviso de subasta pública. Propiedad en venta debido a gravámenes pendientes y negligencia financiera. Mi gravamen, para ser más específico. Lo presenté hacía semanas, discretamente, con la ayuda de Víctor. No era una nimiedad. Estaba documentado, era innegable. Había pagado decenas de miles de dólares a la herencia. Pagos atrasados de la hipoteca. Renovaciones cruciales. Rescates de servicios públicos que Geral había etiquetado convenientemente como contribuciones menores. Solo que ahora no tenían nada de menor. Talia intentó detenerlos. Llamó desde un número desbloqueado. Supuse que era nuevo. Su voz sonó aguda, lleno de desesperación y desprecio. ¿De verdad dejarías a tu esposa en la calle?, dijo. La palabra, esposa, flotaba en el aire como humo. El pasado habría sido más apropiado.
Dejó de ser mi pareja el día que asintió ante la mentira de su padre. No respondí. Acabo de colgar. El tribunal habló con más fuerza que yo, y por una vez, la ley me apoyó. Actúan con rapidez y agilizan el proceso tras revisar mi documentación en regla, las facturas firmadas y los extractos bancarios. Sin favores familiares. Solo hechos. La subasta se fijó para el mes siguiente. Y sí, fui. No por crueldad. Por cerrar el camino. Ese sábado llegué temprano. El cielo estaba nublado, las nubes se agolpaban como un público silencioso sobre la propiedad que una vez fue nuestra, aunque solo había sido inquilina en su reino. Aparqué calle abajo y caminé lentamente hacia la casa, como si fuera a cambiar de forma si parpadeaba demasiado rápido. El césped parecía quebradizo, descolorido, descuidado. Un marcado contraste con la perfección cuidada que solía ostentar. El porche, antes impecable, se hundía ligeramente, con la pintura desconchada y las barandillas sueltas. La casa se estaba deteriorando, no por el tiempo, sino por mi ausencia. Por el dinero que una vez invertí en ella sin dudarlo. Los compradores llegaban en grupos, inversores, especuladores, parejas jóvenes atraídas por una casa grande a precio de ganga. Algunos llevaban portapapeles. Otros susurraban a sus agentes inmobiliarios, señalando las grietas del exterior como estrategas de guerra que identifican puntos débiles. Y entonces los vi. Geral estaba de pie cerca del borde del césped, con los brazos cruzados, escudriñando a la multitud con creciente pánico. Talia estaba a su lado, con gafas de sol aunque el sol no había asomado. Apretaba su teléfono como si fuera un arma. Mónica los seguía, con expresión tensa y agotada. Parecían más pequeños de lo que recordaba. Geral me vio. Apretó la mandíbula. Se abalanzó sobre él, furioso a cada paso, como si ésta siguiera siendo su casa, su nombre, su mundo. Maldito desagradecido, espetó. No puedes hacer esto. ¿Crees que nos estás dando una lección? ¿Crees que esto te hace hombre? No levanté la voz. No me inmuté. Simplemente dije, me dijiste que nunca le había dado nada a esta familia. Así que voy a devolver lo que pagué. Sus fosas nasales se dilataron. Talia se acercó a él, susurrando algo que no pude oír. La subasta comenzó momentos después. El funcionario del condado estaba en la entrada con un micrófono en la solapa, leyendo los detalles de la propiedad en voz monótona. La multitud se inclinó hacia adelante. La puja comenzó baja, vacilante, como si esperaran permiso para destrozar los restos del imperio ajeno. Subió constantemente. 10.000 aquí. 5 allá. Luego, saltos de 20. 30. No oferté. No estaba allí para reclamar la casa. Estuve allí para verlos perder el control. Víctor estaba a mi lado, callado, indescifrable. Una pareja de Wisconsin, susurró finalmente, señalando con la cabeza a unos jóvenes esposos, tomados de la mano y radiantes. Parece que lo consiguieron. Y así fue. Con una última oferta, el mazo golpeó, y la casa ya no era suya. Geral se hundió en una silla de plástico que alguien había dejado atrás. Ni una palabra. Solo quietud. Talia no me miró. Mónica se secó los ojos y se dio la vuelta. Se acabó. No solo la subasta. La ilusión. Durante años, creí que el amor verdadero, significaba tragarse el orgullo, financiar la paz, ser la persona más grande hasta que te rompieras la espalda bajo su peso. Pero allí, rodeado de compradores, desconocidos y los restos de lo que una vez defendí, me di cuenta de algo. Nunca me habían querido. Solo querían lo que yo podía ofrecer. Y cuando la oferta terminó, también lo hizo su versión de familia. Así que me quedé en silencio al borde del césped, respirando el aire salado de algo definitivo. No venganza. Restauración. Me volví hacia Víctor y asentí. Vamos. Nos fuimos sin mirar atrás. Porque algunas casas no son hogares. Y algunas familias no valen la pena salvar. El césped nunca había visto a tantos desconocidos. Los coches se alineaban a ambos lados de la calle. Una mezcla de sedanes modestos y todoterrenos negros brillantes.
Los vecinos que antes saludaban desde detrás de los rosales ahora se quedaban en sus porches con tazas de café y charlando en voz baja, fingiendo no mirar. Pero todos estaban mirando. Esto no era solo una subasta de ejecución hipotecaria. Era teatro. Un desmoronamiento público. La caída de una familia que había pasado décadas convenciendo a todos de que eran intocables. Y en el centro de todo, la casa permanecía inmóvil, con la pintura descascarada, las persianas agrietadas, la luz del porche que antes parpadeaba pero ahora estaba apagada. Ahora era un símbolo, una cáscara de legado conservado envuelta en madera podrida. Me quedé cerca del borde de la multitud, no escondido, pero tampoco en el centro. Quería que me vieran. No para regodearse, sino para presenciarlo. Para que comprendieran lo que me costó llevar su imagen durante tanto tiempo. Pagar en silencio. Sangrar bajo su techo y que me llamen egoísta por finalmente marcharme. Talia se me acercó antes de la última ronda de pujas. Se veía diferente. Su confianza habitual, siempre arreglada, pulida y lista para las fotos, se había desvanecido. Tenía los ojos hinchados y apenas se había aplicado el rímel. Llevaba zapatos planos en lugar de sus tacones habituales. Era la persona más humana que la había visto en años. Por favor, que no la vendan, dijo. Su voz no se alzó. No tembló. Simplemente, se apagó. Vacío. Podemos arreglar esto, Julián. Incliné la cabeza. Nosotros. Ella parpadeó. Tú no eres así. No tienes frío. La observé. Hubo un tiempo en que me habría derrumbado al oír su voz, al ver el suave pliegue entre sus cejas. Pero ese tiempo ya había pasado. Soy exactamente así, dije con calma. Simplemente nunca te diste cuenta. Me tomó del brazo. No me aparté, pero tampoco me acerqué a ella. No tienes que hacer esto, susurró. Podemos empezar de nuevo. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino por lo surrealista que era. Esta mujer, que una vez se sentó en silencio mientras su padre me destripaba en una cena familiar, que me vio salir y nunca me siguió, ahora pedía clemencia. No amor. Consuelo. Asentiste, dije. ¿Qué? ¿Esa noche? Asentiste cuando me dijo que me fuera. Como si lo hubieras ensayado. Como si tuviera sentido para ti. Negó con la cabeza lentamente, como si pudiera revertirlo. No sabes lo que sentía, dijo. Tienes razón, dije. Porque nunca me lo dijiste. La voz del subastador se alzó detrás de nosotros, anunciando la última convocatoria. Julián, por favor, repitió, con la voz quebrada. Esta casa lo es todo para nosotros. No me di la vuelta. La miré fijamente a los ojos. Ya lo perdiste todo, le dije. Solo que no te diste cuenta hasta que se acabó el dinero. Y dicho esto, me hice a un lado. Víctor entró, portapapeles en mano, confirmando la transacción. La pareja de Wisconsin, con los ojos brillantes y entusiasmada, estrechó la mano del subastador, ya hablando de renovaciones y paisajismo. No tenían ni idea de la historia tras los muros. O quizás sí. Quizá habían leído los comentarios del vecindario, oído los rumores. Pero no importaba. La casa ya no era sagrada. Era propiedad. Geral estaba de pie junto a la acera, con los brazos cruzados y las mejillas rojas, como si su fuerza de voluntad pudiera arruinar la venta. No me había dirigido la palabra en todo el día. Pero cuando la multitud empezó a dispersarse, caminó hacia mí con pasos lentos y trabajosos. ¿Crees que esto te hace fuerte?, dijo. Su voz era ronca, cansada. ¿Tomar lo que no te pertenece? Miré más allá de él, hacia la ventana rota del segundo piso, la antigua habitación de Mónica. Recordé haber arreglado su radiador en pleno invierno, cuando el técnico no apareció. Nadie me dio las gracias. Nunca lo hicieron. Sí, era mío, dije. Simplemente no querías admitirlo. Negó con la cabeza. Has destruido a esta familia. Sonreí levemente. No. Simplemente dejé de financiar la ilusión. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras.
Por primera vez en todos los años que lo conocía, parecía pequeño. No solo viejo, sino desinflado. Como un globo que había pasado demasiado tiempo fingiendo ser un globo aerostático. Se dio la vuelta y se alejó. Mónica estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, los ojos enrojecidos y mordiéndose el labio inferior. No habló. Solo se quedó mirando. Me miró como quien mira un cuadro que antes significaba algo, hasta que se da cuenta de que solo eran pinceladas. La venta estaba hecha. La escritura estaba firmada. La finca ya no era suya. Me quedé solo unos minutos después de que todos se fueran, con la brisa acariciando suavemente mi abrigo. La casa proyectaba largas sombras sobre el césped. Y por primera vez, no me sentí pequeño frente a él. Me sentí igual. Quizás incluso más grande. Talia me había mirado como si fuera alguien nuevo. Pero no era nuevo. Por fin era visible. Había pasado años esculpiendo una versión de mí que era segura. Predecible. Autoborrable. Y cuando esa versión murió, lo llamaron traición. Pero yo lo llamé resurrección. Mientras Víctor y yo caminábamos hacia el coche, me dio una palmada en el hombro. «Eres libre ahora», dijo. «No», respondí, mirando de nuevo hacia la casa que había detrás. «Siempre fui libre». Se me olvidó. ¿Y esto? Esto no fue venganza. Esto fue recuerdo. Me mudé a Portland un jueves. Sin gran despedida. Sin anuncios. Empaqué lo necesario en la parte trasera de una camioneta alquilada, dejé el resto atrás y conduje hacia el norte solo con una lista de reproducción que no había tocado en años y ese silencio que no hace eco, sino que absorbe. Mi nuevo apartamento era modesto. Un apartamento de una habitación, ubicado encima de una panadería que abría a las 6 de la mañana todos los días e inundaba la manzana con el aroma a canela y pan recién horneado. Pisos de madera. Grandes ventanales. Vecinos tranquilos. Una vida que no exigía actuación ni explicaciones. Las primeras semanas, no hice mucho más allá de lo básico. Trabajaba desde casa, gestionando la parte administrativa de mi consultora, que seguía prosperando a pesar de, o quizás gracias a, mi retirada de Altinsburn. Los clientes iban y venían. Se renovaban los contratos. Rea se encargaba del trabajo pesado mientras yo me concentraba en respirar. Se acabaron los chats grupales que monitorear. Se acabaron las llamadas telefónicas que esperar. Se acabaron las alertas de sobregiro vinculadas a los sueños de otros. Y poco a poco, el peso empezó a desaparecer. Al principio, fue sutil. Empecé a despertar sin ese nudo en el pecho. Pasé días sin mirar el teléfono obsesivamente. Dormí más profundamente. Recuperé el apetito. Empecé a dar largos paseos por mi barrio. Sin rumbo, solo movimiento. Escribía un diario por las mañanas, nada profundo, solo pequeñas observaciones. Qué bien olían los bollitos de la panadería. Como bailaban las hojas al viento como si no llevaran nada más pesado que su propia forma. No hubo disculpas en ese silencio. Pero había paz. Y entonces, justo cuando creía que el pasado se había calmado para siempre, llegó la carta. No estaba en un sobre. Solo una hoja de papel blanquecino metida entre una revista y un anuncio de supermercado en mi buzón. Sin remitente. Pero reconocí la letra al instante, apretada, sesgada y excesivamente formal. Mónica. Se leía, Julián. Ahora lo entiendo. Lo siento. Eso fue todo. Sin firma. Ninguna explicación. Ningún gesto grandilocuente. Me quedé mirando la nota un buen rato, sentado en el borde del sofá con el papel sobre la rodilla. Mi primer instinto fue la incredulidad. ¿Era una broma? ¿Una táctica manipuladora disfrazada de humildad? Pero la letra no mentía. Y la sencillez tampoco. No pedía dinero. No se defendía. Simplemente lo reconocía. Por un instante, sentí una punzada en el pecho. El viejo reflejo, el que quería arreglar, responder, corresponder al mínimo de decencia con un torrente de generosidad. Pero no me moví. No tomé mi teléfono. No escribí una respuesta.
En cambio, doblé la nota cuidadosamente, la guardé en la parte de atrás de mi diario y cerré la tapa. No necesitaba enmarcarlo. Y ciertamente no necesitaba enmarcarla a ella. Perdonar, aprendí, no significaba reconstruir el puente. Significó dejar de estar parado al borde, mirando las tablas y preguntándose por qué eras el único que llevaba clavos. Significó decir, ya es suficiente, y decirlo en serio. Significó encontrar la paz no en la reunión, sino en la contención. No odié a Mónica. Ni siquiera odié a Gerald. Odiar implica que aún hay un lazo emocional, algo que aún queda por quemar. Lo que sentí fue distancia. Y esa distancia, por primera vez, era sagrada. Fui de excursión ese fin de semana. Un sendero a las afueras de la ciudad. No era difícil, pero sí lo suficientemente empinado como para que me dolieran las piernas al día siguiente. En la cima, había un claro con vistas al valle, verde, tranquilo y lleno de una calma que había olvidado que las ciudades podían ofrecer. Me senté en una roca y pensé en todo. En el dinero. En la comida. Las facturas de las boutiques. Los sacrificios no reconocidos. El silencio que siempre se esperó de mí, pero que nunca correspondió. Y entonces pensé en las pequeñas cosas que lo habían reemplazado. El bollo que ahora compraba cada viernes por la mañana. La anciana que me saludaba con la cabeza desde el buzón como si fuéramos vecinos desde hacía años. La forma en que ya no ensayaba discusiones en la ducha. Así era la vida, ahora. No reconstruida, sino redescubierta. Al volver a mi apartamento, encendí una vela. No por ritual. Solo porque quería que el lugar oliera a algo cálido. Preparé té. Abrí un libro. Le di play a una lista de reproducción sin cargas emocionales. No revisé mi teléfono ni una sola vez. No porque ignorara a nadie. Sino porque, por primera vez en años, nadie tenía poder sobre el silencio. ¿Y eso? Eso era libertad. No la había conseguido por venganza. Ni por represalia. Había llegado allí eligiéndome a mí mismo. Deliberadamente. Todos los días. Y ahora, incluso cuando el pasado llamó a mi puerta, solo encontró a un hombre que ya no le respondía. Llovía la noche en que finalmente me permití quedarme quieta y simplemente ser. No trabajar. No para reconstruir. No para demostrar nada. Preparé una taza de té caliente, nada sofisticado, solo negro con un chorrito de limón, y salí al balcón de mi apartamento en Portland. La niebla flotaba en el aire como un aliento suspendido en el tiempo, aferrándose a la barandilla, empapando los tejados lejanos hasta que brillaron. No era una tormenta, solo un rayo silencioso. De esos que no gritan, que no atraviesan los árboles, sino que persisten. Presente. Persistente. Como el recuerdo. Me senté, con una mano alrededor de la taza y la otra metida en el bolsillo de mi sudadera. Abajo, la ciudad bullía. El ocasional sonido de neumáticos chapoteando en los charcos. Un perro ladraba a lo lejos. La panadería había cerrado, sus letreros aún brillaban tenuemente contra la acera. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando un cierre, una disculpa, que alguien más me definiera. Mi mente se remontó a aquella cena. La larga mesa de roble. La voz de Gerald, como un mazo que separaba la verdad de la ficción. Solo Thomas. Nunca le has dado nada a esta familia. No lo sabía entonces, pero ese momento partiría mi vida en dos. Antes del asentimiento. Después del silencio. El rostro de Talia destelló en mi memoria, no con ira, ni con tristeza, solo con ausencia. Esa expresión vacía mientras estaba sentada a su lado, con el cuerpo inmóvil e indescifrable, como si ya hubiera decidido que yo era una carga que ya no necesitaba llevar. Tal vez sí. O tal vez nunca me había visto. Lo había dado todo. Tiempo. Energía. Dinero. Lealtad. No porque necesitara control, sino porque creía en construir una vida juntos. Creía que el amor era el fundamento, no la decoración. Que el apoyo no era debilidad, y que el sacrificio no era moneda corriente para la gratitud. Era simplemente lo que hacías cuando te importaba. Pero en algún punto del camino,
Me convencieron de que lo que yo daba no era real. De que no era suficiente. De que yo no era suficiente. Así que sangré en silencio. Hasta que la hemorragia se detuvo. Y cuando me fui, no lloraron al hombre, lloraron la pérdida de su utilidad. Esa constatación fue brutal. Pero también liberadora. Porque cuando todo se vino abajo, cuando se detuvo la matrícula, los coches desaparecieron y las luces se atenuaron, solo entonces se dieron cuenta de lo que había estado reteniendo. No porque quisiera que fracasaran. Sino porque necesitaba dejar de fracasar yo mismo. Me llamaron egoísta. Pero nunca preguntaron cuánto costaba dar constantemente sin ser vistos. Me llamaron desalmado. Pero nunca preguntaron cuántas noches pasé despierto intentando encontrar la manera de mantenerlos a flote. Me llamaron traidor. Pero nunca me ofrecieron lealtad a cambio. Para ellos, yo era el problema. El débil. El fantasma. El forastero que nunca se ganó un lugar en la mesa, incluso después de haber comprado las sillas, cocinado la comida y pagado el techo. Pero la cuestión con los fantasmas es que no atormentamos a los vivos. Les recordamos lo que enterraron. Y me enterraron. Pedazo a pedazo. Sonrisa a sonrisa. Factura tras factura. Hasta que el hombre que estuvo allí en esa cena ya no era yo. Solo una sombra de lo que solía ser. Intentando desesperadamente demostrar su valía a quienes ya habían decidido que no la tenía. ¿Pero ahora? Ahora yo era el hombre al que intentaban quebrar. Y fracasaron. No porque luché más. Sino porque dejé de luchar por ellos y empecé a luchar por mí mismo. No les quemé la casa. Simplemente recuperé la leña. No destruí a la familia. Simplemente dejé de fingir que éramos uno. Y cuando se calmó el silencio, cuando el dinero se agotó y las donaciones cesaron, se derrumbaron. No porque los arruinara. Sino porque nunca estuvieron completos sin lo que yo les aportaba. Yo no era su familia. Era su base. Y cuando me fui, tuvieron que aprender a caminar sin un suelo debajo. Eso no es crueldad. Es consecuencia. El té se había entibiado en mi mano. Pero no me moví. Vi cómo la niebla se espesaba, la noche se volvía más densa y las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas rayadas. Mi reflejo me devolvió la mirada, no con arrepentimiento, sino con reconocimiento. Este fue el hombre al que intentaron borrar. Este fue el hombre al que intentaron menospreciar. Este fue el hombre que se marchó. Y este era el hombre que por fin había vuelto a la realidad. La lluvia arreció. Me quedé quieto y dejé que lo arrasara todo.